some esoteric practices of Yogachara or Tantric Buddhism have been introduced to Kaneri. La profunda y rica cultura de la India se remonta a una época muy anterior a los registros escritos. Los espíritus y la iluminación son temas comunes en cada templo que pueden visitar, pero también lo son los fantasmas y los demonios que tienden a evitar que las personas se acerquen demasiado. Por supuesto, hay muchos misterios que todavía surgen hoy en día, incluso algunos surgieron del océano. ...20 descubrimientos misteriosos en la India. Duende en el estacionamiento. Si bien no se encuentra específicamente en la India, esta criatura parecida a un duende es un misterio suficiente para ser incluido en nuestra lista. Se dijo que se arrastraba por el estacionamiento del edificio de la Cámara de Representantes en Indonesia, donde el presidente Joko Widodo prestó juramento el 20 de octubre de 2019. No podemos verificar estas afirmaciones, especialmente porque la existencia del duende ya rompe nuestras reglas comunes de realidad, pero muchos espectadores lo avalarán. El vídeo viral tiene una duración de 45 segundos y se ha subido a YouTube, Twitter y TikTok. Varios miles de espectadores ya lo han compartido y cuestionado ambos lados de si se trata de una conspiración hecha realidad o de una falsa realidad digitalizada por bromistas. Con un poco más de investigación, en realidad hay suficiente evidencia para decir que la criatura realmente está hecha de imágenes generadas por computadora creadas en 2016 por dos hermanos, José Joaquín Pérez y Jimmy Pérez, quienes conforman la compañía llamada JJPD Productions en Nicaragua. Su sitio web muestra otros monstruos creados por CGI y algunos cortos de películas de terror que también crearon ellos, pero incluso si es una falsificación hecha en un país completamente ajeno, tal vez haya algo de verdad en la criatura que se encuentra en la India. Se han visto cosas más extrañas y todavía hay quienes miran debajo de sus autos por temor a toparse con este pequeño duende espeluznante. Túneles para los valientes e inmortales. Esto sucedió en la India y si no se hubiera grabado nadie lo creería. Una antigua cueva de Shiva fue redescubierta después de estar perdida durante años con historias que afirman que ningún hombre puede abrirla o sellarla. Los registros de la cueva afirman que el día 13 del mes lunar 330 millones de dioses y diosas viajarán a Patal Bhubaneswar para adorar al dios Shiva, pero para los simples mortales que deciden emprender este viaje tendrían que estar preparados para un camino angosto en el que solo puede pasar una persona a la vez. No es un viaje tan fácil cuando no puedes cambiar de forma o abrirte camino a través de los pasajes más pequeños. A medida que los viajeros descienden por el portal, se dice que el camino conduce a un mundo que solo ven los exploradores más valientes. Si estos viajeros vienen en peregrinación al lugar sagrado, solo pueden esperar de 10 a 15 personas a la vez. Es mejor emprender esta aventura con la tripulación más pequeña a la que puedas confiar. Solo hay una entrada y una salida, por lo que se trata más de elegir sus recursos que en buscar el mejor camino. Curiosamente, también hay rumores de una energía extraña que evita que uno se sienta claustrofóbico o se canse dentro de la cueva. Tienes que estar allí para confirmarlo, pero ¿podría ser obra de lo divino? Hay varios otros santuarios en los alrededores para aquellos que adoran pero no quieren hacer el viaje a esta cueva de piedra caliza única. No todo el mundo está hecho para estar entre los más valientes. Un lago flotante. No muchos lagos pueden presumir de ser los únicos que son flotantes de su tipo, pero aquí tenemos el lago Loktak en todo su esplendor. Es uno de los lagos de agua dulce más grandes de Manipur y una verdadera belleza de agua para la vista. Es conocido principalmente por sus pantanos circulares flotantes llamados pundis, que es un tipo de vegetación, suelo y materia orgánica todo en uno. El lago también tiene el único parque nacional flotante del mundo llamado Keibul Lamjao. El parque nacional es el hogar del venado de cuernos de frente en peligro de extinción y un lugar muy apreciado para la conservación. La pesca es la principal fuente de la economía nativa, donde los pescadores o las mujeres colocan las redes cerca de los pundis. A lo largo del día trabajan duro empujando hacia adelante con sus largos remos en caña en sus delgados botes de madera, principalmente revisando sus redes en busca de peces que fueron capturados. Algunos de los pundis que han acumulado más masa que otros han encontrado la manera de adherirse a las propiedades de las cabañas y las escalas. Incluso hay un restaurante llamado Floating Rest Hut o incluso un hotel muy pequeño llamado Floatel. Aunque sigue siendo un poco misterioso, el lago Loktak parece ser un lugar muy tranquilo y pacífico para viajar. Un templo digno de un rey. Puede que no sea una de las 7 maravillas del mundo, pero este lugar definitivamente tiene muchas maravillas para ofrecer. El templo Brihadeesvara se encuentra a 65 metros de altura y es el primer templo de granito completo en el mundo. Fue construido por Raja Cholan, considerado el mayor rey de la dinastía Chola. El templo se completó en 1100 después de Cristo y pronto descubriremos que es bastante moderno para la mayoría de los misterios indios. El templo alberga una de las lingas de Shiva más grandes de la India con 9 metros de altura. Las paredes del templo también tienen
tienen muchas inscripciones, presentan la historia del rey Chola y de su familia, y también hablan de las personas que donaron regalos al templo y de las personas que trabajaron en el templo, como los devadasis. Estas eran las mujeres que se dedicaban a sí mismas y a su sustento al templo. Había artistas y bailarines que adoraban y estaban al servicio de Shiva, con quien se casarían. El templo albergaba muchas esculturas y relieves. Por ejemplo, Ganesha se puede encontrar en el templo y en un brillo propio separado. El hijo de Shiva y uno de los dioses más adorados de la India, Ardhanarisvara, que es la combinación de Shiva y consorte, la diosa Parvati, son parte de las esculturas del templo. Hay tantas cosas que ver y hacer en el templo de Brihadeesvara, que no es solo los que vienen a adorar, sino para los que admiran la escultura arquitectónica y su grandeza. Momificado vivo. Una de las últimas cosas que alguien espera encontrar después de un terremoto es una momia viviente. Por lo general no suelen durar mucho, pero esto fue descubierto en 1975 después de un terremoto perturbador en Spiti Valley. La historia cuenta que el pueblo de Gue alrededor del año 1430 después de Cristo tuvo una increíble infestación de escorpiones. Un monje llamado Sangha Tenzin pidió a sus seguidores que lo dejaran modificar para deshacerse de los escorpiones. Una vez que liberó su alma de su cuerpo, los rumores dicen que hubo un arcoíris que pronto siguió y los escorpiones se habían ido. No se hicieron preguntas. Sangha Tenzin es la única momia viva encontrada en la India hasta el momento, pero para convertirse en una momia viviente, lo primero que hizo Sangha Tenzin fue privar a su cuerpo de grasa en un esfuerzo por comer a preservarlo. Lo segundo fue ponerse en su posición sentada y sujetar su cuerpo con un gomtang que se envolvió alrededor de su cuello y muslos. Esto lo ayudó a permanecer en la posición mientras meditaba y disminuyó la frecuencia cardíaca y el flujo sanguíneo. También usó velas para secarse la piel. Mientras Sangha Tenzin moría de hambre y se secaba lentamente, su cuerpo comenzó a solidificarse. La creencia es que a pesar de que se momificó, todavía vive de una manera críptica. Hay evidencia de que su cabello y uñas continúan creciendo, lo que demuestra que su cuerpo aún no se ha rendido por completo. Aunque no en India, hay algunos registros de otras momias vivas en el mundo. Las momias vivas muestran poco deterioro y ninguna evidencia de preservación artificial. El mundo seguro que es un lugar misterioso. Vida digna de una rata. En la ciudad de Deshnoke, India, hay un templo dedicado a Karni Mata, de quien se dice que es una de las encarnaciones de la diosa hindú Durga. En relación con esto, se dice que el culto a las ratas se remonta al siglo XV, sin embargo, el templo de Karni Mata se construyó a principios del siglo XX. Se dice que la propia Karni Mata vivió en el siglo XIV. Según las historias de los lugareños y el folclore, el hijo menor de Karni Mata, Lakshman, se ahogó mientras se bañaba. Karni Mata acudió a Yama, el dios de la muerte, para devolverle la vida a su hijo, pero Lakshman ya estaba reencarnado en una rata. Yama dijo que todos los descendientes masculinos de su línea reencarnarían después de la muerte como ratas y luego reencarnarían nuevamente como humanos. Debido a esta historia, las ratas que se encuentran en el templo se conocen como kavas o niños pequeños. Se les da leche, cáscaras de coco y cereales. El agua que beben se considera sagrada. Se dice que comer la comida que les sobra a las ratas traerá buena fortuna. También se considera buena fortuna si una rata come comida de una mano ofrecida. Pero si alguien mata accidentalmente una rata, debe hacer una ofrenda de disculpa con su propia rata hecha de plata u oro. Se dice que solo las ratas que viven dentro de los muros del templo se consideran reencarnadas del linaje de Karni Mata. Así que no dudes en no tratar a otras ratas salvajes con tanto respeto. Lago del cráter. El lago Lonar en Maharashtra no es un lago del que escucharán mucho de sus guías turísticos locales. Se asienta en un cráter cerca de Buldhana, en uno de los secretos mejores guardados de la zona. El enorme cuerpo de agua lleva el nombre de Lonasur, un demonio mítico que nació cuando un cráter golpeó la tierra hace millones de años, provocando que influya el amanecer de los tiempos. Pero alejándose un poco de los aspectos míticos de este lago único, la ciencia también tiene algunas cosas que decir. Para empezar, el cráter que atascó la tierra solo muestra evidencia de tener 50.000 años en lugar de millones, y es uno de los 4 cráteres de impacto de hipervelocidad en roca basáltica que existen en nuestro planeta. Incluso más evidencia en varias escrituras y textos históricos prueban que el cráter pudo haber sido una vez parte del Imperio Maurya. Si tienen la oportunidad de visitar, la temporada del monzón podría ser su mejor opción para ver el área cubierta de verdes colinas neblinosas en algún momento entre junio y septiembre. Es posible que no descubran la historia oculta que queda en este artefacto natural, pero aún pueden disfrutar de un cuerpo de agua remoto lejos de las grandes multitudes de la ciudad. Pilares desde el techo hacia abajo. No hay escasez de templos en la India, pero casi cada uno de ellos parece tener un aire diferente de misterio. El pilar colgante en el templo Lepakshi se encuentra a 120 kilómetros al norte de Bangalore. Esta es una región de santuarios dedicados a Shiva, Vishnu y Virabhadra, pero son figuras bien conocidas en el hinduismo. Este templo, el templo
Verdabra data de la era medieval, fue construido por manos de dos hermanos del imperio Vijayanagar allá por el 1583 y como era la época, hay 70 pilares que sostienen el templo, o es al revés. Verán, estos pilares en realidad están sostenidos por el techo pero no llegan al piso, se llaman pilares colgantes por esa razón, pero con solo un vistazo es posible que nunca sepan que están colgando. Hay muchos rumores detrás de los orígenes de los pilares, algunos involucrando al gobierno británico, pero no hay debate de que existe una brecha de solo centímetros de alto entre las piedras y el piso, al menos es lo suficientemente grande como para que quepa un paño o una mano debajo. También hay otras cosas para contemplar en el templo, desde arquitectura y estatuas elaboradas hasta murales bien diseñados que harán que quieran orar junto a los fieles, pero siempre nos preguntamos qué es lo que mantiene los pilares tan bien sostenidos. Grupo de cuevas. Una vez que dejen la alta energía de las ciudades de Mumbai, pueden tomar un desvío a este lugar poco conocido llamado Canary Caves. Es un lugar turístico verde y aireado que se encuentra en una ladera a la que solo se puede acceder a través de escalones de piedra tallados en la roca. Toda el área es en realidad una red de 109 cuevas conectadas con los primeros registros que datan del siglo I a.C. Las cuevas más jóvenes, algunas de las cuales fueron construidas en el siglo XI, sirvieron como viharas budistas destinadas a proteger a los monjes de la lluvia y otros peligros naturales. Se piensa que estos monjes pueden haber sido los culpables de excavar el resto de las cuevas colocando un basamento de piedra en cada una de ellas. Un pedestal es una estatua o un jarrón, por cierto. La mayoría de los viajeros que visitaron las cuevas de Canary usarían el área para adorar, estudiar y meditar. Dejarían pinturas y estatuas de Buda, incluso algunas sin terminar, que todavía pueden ver al día de hoy. La arquitectura no es especialmente elaborada, es solo un montón de cuevas después de todo, pero el legado de los muros de piedra y la historia de lo que construyeron los monjes que pasaban todavía se puede ver y experimentar al día de hoy. Por ejemplo, la cueva 1 tiene 2 pisos, pero está sin terminar, mientras que la cueva 2 tomó la forma de un salón de actos para reuniones y oración. La cueva 3 es en realidad la más grande y contiene una intrincada pantalla esculpida que se separa del patio. Pero si ninguno de estos les interesa, todavía hay otras 106 cuevas para explorar, así que cuanto antes las revisen, antes podrán decirnos la que encuentran allí. El templo submarino. Se dice que varias civilizaciones antiguas se han inundado durante los cientos o millones de años de existencia humana, pero no es frecuente que su arquitectura resurja por sí sola. Pueden imaginar la sorpresa de los lugareños cuando una mezquita se sumergió en el agua de la presa Pulguaria en el estado indio del distrito Newada de Bihar. Mirándolo ahora, seguro que no parece un edificio que estuvo completamente oculto por el agua hace 3 décadas, y eso no quiere decir que la mezquita simplemente flotó de regreso a la cima, sino que en realidad el agua es lo que desapareció en el transcurso de un periodo de sequía desde el extremo sur del embalse de la presa. Fue un grupo de niños los primeros en descubrir este misterio descubierto. La mezquita apareció en su lugar de reunión habitual donde definitivamente no estaba antes y las expediciones comenzaron rápidamente. No está exactamente claro cuándo se construyó la mezquita o cuándo fue invadido por el agua, pero definitivamente se cree que se estableció mucho antes de que se construyera la presa Pulguaria en 1979. Afortunadamente el edificio parece estar todavía en una forma decente y completamente intacto. A pesar de estar inundado durante al menos unas pocas décadas, no parecía haber demasiados daños por agua. Casi se siente como un nivel oculto en un videojuego. La evidencia demuestra que la mezquita probablemente se construyó en algún momento a principios del siglo XX con una edad potencial máxima de 120 años. A la generación anterior le recuerda su propia juventud y los templos que solían visitar, pero por ahora seguirá siendo un misterio para la próxima generación por desentrañar. Bajando el Chand Baori. El Star Master no tiene nada en este entretenimiento. Realmente sentirás las quemaduras después de caminar los 13 pisos y los 3500 escalones en el Chand Baori, pero el primer desafío será encontrar dónde está. Este lugar está un poco fuera del rango turístico común, pero si viajas al remoto pueblo de Abhagneri encontrarán un área llena de vida vibrante y colores que hacen que el viaje realmente valga la pena. El Chand Baori ha sido etiquetado como un enorme pozo escalonado que fue construido entre los siglos 9 y 10 por el rey Chanda de la dinastía Nikumbu. Los registros afirman que es el pozo escalonado más antiguo y más grande del mundo que jamás se haya encontrado. Solo pasos sobre pasos sobre pasos, pero curiosamente apenas se cuentan historias al respecto. Como muchos cuentos populares de la India, este lugar se considera un refugio embrujado para los rumores de fantasmas y espíritus persistentes. Esto es generalmente lo que mantiene a la mayoría de la gente alejada de este tesoro del cardio. Pero hay un par de historias que vale la pena investigar. Por ejemplo, un cuento popular afirma que los 13 pisos de escaleras se construyeron en una sola noche y parecían terminados por la mañana. Los lugareños asumen que fue obra de una entidad más poderosa que cualquier humano, un jinn o un espíritu por debajo del rango de ángel, pero esta fuerza mítica que lo sostiene también dicen que es imposible volver a subir los mismos escalones que tomaron para bajar. La gente ha visitado y probado la teoría, pero hasta ahora parece mantenerse. La única manera de saberlo es detenerse y probarlo, pero asegúrense de traer un testigo para
para que siga sus pasos. Un templo sensible al tiempo. Los templos de adoración son lugares que la mayoría de la gente visita con la mayor frecuencia posible, pero ¿y si solo puedes visitarlo un templo limitado? El templo Stambeshwar Mahadev es conocido como Hide and Seek Mahadev debido a su ubicación y entorno único. Se encuentra en la orilla del mar Arábico y por la bahía de Cambay en Kavi Kamboy. El templo fue establecido por Lord Kartikeyan, el hijo de Lord Shiva y tal como es popular entre los devotos de Shivling. Pero la verdadera mística del templo surge en medio de la noche durante la marea alta, donde el templo desaparece por completo bajo el mar. A medida que las mareas retrocedan al día siguiente, el templo reaparecerá eliminando por completo cualquier adoración nocturna fuera de la mesa. Se informa que este templo de Shiva que desaparece tiene al menos 150 años y debe tener un horario muy particular para todos y cada uno de los visitantes. La leyenda del templo afirma que Lord Kartikeya mató a un demonio malvado llamado Tarkasur que se alimentaba de la sangre de los inocentes, pero el demonio era un devoto jurado del señor Shiva, por lo que el señor Kartikeya estaba deprimido por sus propias acciones. En un acto de redención y por consejo de Vishnu, Kartikeya colocó sablingas para adorar al señor Shiva y la vista de las flores flotando en el mar finalmente cumplió sus deseos. Los devotos que acuden en masa al templo hoy dejan flores para que eventualmente puedan ser arrastradas hacia el océano, continuando la tradición de las nuevas generaciones. El ayuno de 75 años. Los estudios científicos han demostrado que el ayuno en realidad puede ser una alternativa saludable a una dieta estricta o al ejercicio, pero como la mayoría de las cosas que suenan demasiado buenas para ser verdad no puedes arreglártelas simplemente sin almorzar, necesitarás un compromiso serio. Sin embargo, 75 años de compromiso con el ayuno puede ser un poco exagerado. Un hombre, Yogi Prahlad Khani, afirma que nunca comió ni bebió durante al menos 76 de sus 90 años en la Tierra. Alrededor de la delicada edad de 14 años fue cuando detuvo cualquier tipo de consumo, alegando que la diosa Amba le dio un poder para sobrevivir solo en el aire, y nació y crió en el pueblo Charada de Gujarat hasta que dejó a sus padres a los 10 años para buscar una experiencia espiritual adecuada. Buscó honrar a Amba, su diosa preferida, y usó un sari rojo y un anillo en la nariz para representar su fe. Según él, nunca tragó ningún alimento y solo entró en contacto con el agua cuando se ducha o gárgaras. Ahora conocido como el yogi mítico, pasó la mayor parte de su vida viviendo en una cueva cerca del templo de Ambaji y también es donde murió a los 90 años. La causa de la muerte simplemente se ha etiquetado como vejez, aunque los científicos aún no están seguros de cómo pudo lograrlo. Los médicos e investigadores lo estudiaron durante más de 14 días después de que sus afirmaciones de que no comía ni bebía aparecieran en los titulares, pero todos quedaron perplejos por la determinación. El Instituto de Fisiología y Ciencias Afines de la Defensa, o DIPAS, escribió que el hombre debe haber tenido alguna forma extrema de adaptación al hambre y las restricciones al agua. Personalmente, 6 horas parecen mucho tiempo para esperar a la próxima comida. Una ciudad escondida en ruinas. El hecho de que se llamen ruinas no significa que no valga la pena echarles un vistazo. Se considera que Lothal es el primer puerto construido en la India, construido en algún momento durante el 2200 a.C. y sin embargo solo se descubrió recientemente alrededor de 1954. Fue el Servicio Arqueológico de la India, o ASI, el primero que encontró las ruinas mientras exploraba y excavaba todo el oeste y el norte de la India, y desde entonces se ha relacionado con la civilización hindús Saraswati Maharappa, que es una cultura de personas prehistóricas que vivieron hace varios milenios alrededor del 3000 al 2000 a.C. Desde entonces mucho del paisaje ha cambiado sin mencionar las culturas y la gente. El moderno y oscuro Pakistán se ha apoderado de lo que solía ser Harappa, lo que tiene algo que ver con el que tomó tanto tiempo encontrar este puerto abandonado. Los arqueólogos de la India solo tenían su propio territorio para excavar, lo que significa que solo podían encontrar mucho antes de mudarse a un país separado. Las carreteras pavimentadas a Lothal no están bien mantenidas ni son fáciles de transitar. La carretera principal está cubierta de baches durante al menos la mitad del viaje, pero es la forma más rápida de llegar. Una vez que lo hagan, pueden perderse fácilmente en la historia del área, viendo destellos del pasado entre las ruinas y la arquitectura que nadie ha usado activamente durante miles de años. Pueden ver cómo evitaron las inundaciones usando muros de piedra o ver el proceso documentado de cómo se deshicieron de sus muertos. No todos los días puedes ser testigo de una historia tan antigua, así que si alguna vez tienes la oportunidad de visitarla, asegúrate de no dejarla pasar. La estupa creciente. No es raro encontrarse con 1 o 2 sitios religiosos en la mayoría de los países, pero son especialmente frecuentes en la India. Habiendo dicho esto, The Great Stupa en Sanchi todavía se encuentra en la manera de sobresalir. Una stupa es un sánscrito que se traduce literalmente como montón, pero generalmente se clasifica como una estructura en forma de cúpula que sirve como un santuario budista. La gran stupa en realidad está rodeada de stupas y estructuras más pequeñas que se construyeron a medida que crecía la comunidad. Originalmente fue fundada hace miles de años por el emperador
Ashoka alrededor del siglo III a.C., y aunque la Sachi Stupa principal puede parecer grande hoy, en realidad era mucho más pequeña cuando se construyó por primera vez. La estructura original tenía aproximadamente la mitad del tamaño que tiene ahora y originalmente estaba compuesta principalmente de ladrillos y rocas de barro. Después de la muerte de Ashoka, se usó piedra arenisca para ayudar a agrandar el edificio y con el tiempo se agregaron puertas de entrada más elaboradas a la estructura alrededor del siglo I después de Cristo. Se pensaba que la cúpula original era un paraguas de piedra en lugar de un gran techo de piedra que podemos ver hoy. Cada una de las entradas de la puerta de entrada tiene imágenes que representan una imagen sagrada de Buda como un ser humano sentado. No se agregaron hasta el siglo V después de Cristo, pero han tenido una gran influencia desde entonces. Si están planeando hacer un viaje por el camino de la iluminación, la Sachi Stupa definitivamente debería estar en su lista. La bola de mantequilla de Krishna. Probablemente la bola de mantequilla de Krishna no sea lo que tenían en mente cuando escucharon su nombre por primera vez. Si bien normalmente esperarían que una bola de mantequilla fuera suave y delicada, la realidad es que esta roca se parece más probable a algo que convierte una bola de mantequilla por debajo de ella. La roca gigante que desafía la gravedad pesa más de 250 toneladas y se ha mantenido en posición precaria durante los últimos 13.000 años. Pueden encontrarla sentado allí en la histórica ciudad portuaria de Mahalabhipuram en el estado de Tamil Nadu en el sur de la India. Una de las razones por las que la roca se mantiene en su lugar es que la parte posterior parece haber sido cortada por completo. Hay un borde recto cortado en la roca solo visible desde la parte posterior que está claramente cortada y limpia sin signos de erosión natural. Solo podemos adivinar que se usó para cortar la bola de mantequilla con un cuchillo, pero sus orígenes aún se filtran en el misterio. Los lugareños creen que un milagro divino mantiene la roca en su lugar y evita que se convierta en mantequilla, y la mayoría de ellos llama la piedra Van Irangnakal, que es piedra del dios del cielo. El otro origen del nombre proviene de la mitología hindú que afirma que Krishna robó un bloque de mantequilla y lo dejó caer en la tierra donde se acumuló tierra anaranjada y finalmente se convirtió en una piedra improbable para los humanos. Explicaría el corte casi como un cuchillo que se desliza a través de la mantequilla y se suelta accidentalmente, pero incluso con la voluntad de Dios reteniendo esta piedra todavía parece que se caerá si te acercas demasiado. Mantendremos nuestra distancia. Un gemelo en cada esquina. Si bien la mayoría de la gente diría que tener un hijo a la vez es un desafío en sí mismo, esta rara ciudad ha tenido que lidiar con generaciones de gemelos constantes. La ciudad gemela de la India se puede encontrar en un lugar llamado Kondini, en Kerala, y es el hogar de más de 400 pares de niños gemelos. Como dijo un viajero en 2021, pueden pensar que están viendo doble, pero no es así. Ese definitivamente parece ser el caso si no sabías que tenía de especial este lugar. En promedio, India iba a un total de 9 gemelos por cada 1000 nacimientos, pero en este pueblo excepcional, Kondini en realidad ve 45 gemelos por cada 1000 nacimientos. Esto es prácticamente el más alto del mundo, especialmente para un lugar con una población de 2000. En 2016, un equipo de investigadores se unió para formar un esfuerzo mundial para descubrir qué hizo que este área remota fuera tan única para producir más gemelos que el promedio, pero incluso con estudios y muestras de ADN el veredicto aún no se conoce. Por todo lo que pueden hipotetizar, parece que, además de la genética, el agua o el aire podrían tener algún tipo de elemento que desencadene la tasa de natalidad, y la gente de la ciudad ni siquiera se dio cuenta de su extraño fenómeno gemelo de inmediato. Un par de hermanos curiosas se dieron cuenta de sus compañeros de clase que formaban 8 gemelos, para comenzar a buscar y contar hasta que llegaron a 24 pares de gemelos en todas las escuelas. La noticia se extendió hasta que todo el pueblo había contado 280 gemelos en la ciudad. Eventualmente incluso formaron la Asociación de Gemelos y Parientes Otaka para brindar apoyo a los gemelos y sus familias. Esos gemelos realmente saben cómo permanecer juntos. El pilar que no se oxida. Puede que India no tenga una Torre Eiffel o una Estatua de la Libertad, pero tiene un pilar de hierro gigante. El pilar se eleva en el centro de la mezquita Quwwatul de Delhi. Es uno de los monumentos más notables construidos a principios del primer milenio alrededor del siglo IV. La inscripción en el pilar está escrita en sánscrito y se afirma que originalmente se construyó como un asta de bandera para honrar al dios hindú y conmemorar al rey Gupta, Chandragupta II, que reinó entre los años 375 y 413. Tiene una altura de poco más de 7 metros y está fabricado en un 98% de piedra forjado, pero la característica clave que mantiene todo hablando de este pilar es el hecho de que aún no se ha oxidado. Ha permanecido en su lugar durante los últimos 1600 años, mientras que la mayoría de los accesorios de hierro ya se habrían convertido en polvo. En realidad se desconoce cómo se fundió originalmente el pilar de hierro para que tuviera esta forma, lo que generó mucha especulación e incluso se considera un op art o artefactos fuera de lugar.
Se cree que estos objetos clasificados son una especie de piezas arquitectónicas y razonablemente futuristas demasiado avanzadas para su época, como si no las hubieran traído de algún otro lugar o de otra persona, pero podría ser solo un especial tipo de película protectora que se formó accidentalmente a partir de una coincidencia de materiales y el medio ambiente durante el momento adecuado, pero aún así es impresionante este trozo de metal. Un fuerte maldito. Una vez que te asustó una casa embrujada y corriste vidas pasadas en un pueblo fantasma, el siguiente lugar en tu lista definitivamente debería ser un fuerte fantasma embrujado. El fuerte de Bangar se considera uno de los mayores misterios y el lugar más embrujado de toda la India. Es una ciudad fantasma abandonada, solo un paso por encima de la típica ciudad fantasma estadounidense, pero con muchos rumores que mantienen a los turistas interesados en ver más. No todos se van a una historia desgarradora de desgracia, pero hay suficientes confirmaciones para invocar una regla del Servicio Arqueológico de la India que no permite la entrada de visitantes durante la noche. Una de las historias más populares que a los lugareños les gusta contar sobre el fuerte es la del emperador Madho Singh. Él fue quien mandó a construir la ciudad con la condición de que la sombra del palacio del emperador nunca cayera sobre su retirada. Si se rompiera la condición, se esperaba que la ciudad se derrumbara en ruinas. Desafortunadamente, después de la finalización hubo un retiro que ensombreció el palacio, provocando una transformación de la ciudad Bangar. Toda la vecindad quedó maldita y nunca podría reconstruirse, mientras cualquier estructura nueva simplemente colapsara al finalizar. Si planean visitar esta misteriosa reliquia de ciudad, tengan en cuenta que muchos lugareños también dicen que es un santuario para fantasmas. Al menos no se sentirán solos. La diminuta rana púrpura del Jurásico. Los poderosos anfibios del gran pasado en su mayoría se han ido o están escondidos fuera del alcance de nosotros en la superficie, pero esta pequeña rana morada podría ser nuestra conexión desde el período Jurásico. Es uno de los animales más raros que jamás verán y fue descubierto recientemente en 2003, y la rana púrpura india también se conoce comúnmente como la rana pycnose por su nariz única en forma de hocico. Solo crece hasta 3 centímetros y se esconde principalmente bajo tierra durante la mayor parte de su vida, donde ha permanecido sin ser detectada durante miles de años. Incluso puede ser una de las especies vivas más antiguas que todavía existan. Se observó por primera vez en los Ghats occidentales de la India, donde permanece bajo tierra la mayor parte del año, y ahora sabemos que solo sale por 2 o 3 semanas breves al año durante un monzón para que pueda parearse antes de esconderse del mundo una vez más. Los biógrafos han llamado a la rana hallazgo único de un siglo y todavía están tratando de investigar más sobre la escurridiza criatura, pero desafortunadamente es posible que estas ranas no vivan lo suficiente como para volver a encontrarlas. Hasta donde saben los investigadores, actualmente solo hay 135 ranas escondidas de toda la especie y solo 3 de ellas son hembras. Si bien esto puede ser una gran presión para reproducirse, también se están volviendo más difíciles a medida que su entorno se reduce en estos años modernos. Desde la invasión humana hasta los cambios extremos de temperatura, la rana púrpura ha tenido muchas más dificultades para mantenerse a salvo bajo tierra, pero si encontraran una manera de sobrevivir tanto tiempo, es de esperar que estas ranas sobrevivan durante otros cientos de años más.